Buenas noches y bienvenidos a Nada Está Dicho. Voy a tener la satisfacción de reemplazar a mi amigo y colega Jaime Chincha el día de hoy, y también mañana Jaime regresará con ustedes en el horario tradicional el lunes próximo. Antes de comenzar nuestro programa de hoy, permítaseme expresar unas palabras de condolencias por el fallecimiento de uno de las grandes personalidades de nuestra vida política, el doctor Luis Bedoya Reyes, conocido como alcalde de Lima, como diputado que fue, como ministro de Justicia y 2 veces candidato a la presidencia de la República. El doctor Bedoya Reyes falleció esta mañana a la avanzada edad de 102 años. Larga vida que en su aspecto público político comenzó en la época de Bustamante y Rivero, con el que colaboró y sufrió naturalmente el golpe militar que se produjo contra el régimen democrático de Bustamante y Rivero el año 48. Más adelante, Bedoya Reyes crea un partido político el año 67, el Partido Popular Cristiano, después de haberse desempeñado como el primer alcalde elegido de Lima en 2 mandatos durante los años 60. Es ahí que se construyó la vía expresa que llamamos El Zanjón, una de las obras viales más importantes de nuestra capital. Bedoya Reyes fue también vicepresidente de la Asamblea Constituyente, que en el año 79 elaboró una nueva constitución para nuestro país. Yo pude verlo ahí y puedo dar fe de las relaciones educadas y en búsqueda de consensos que mantuvo con el grupo mayoritario de la época, que era el APRA, pero también con diferentes facciones de izquierda con las que supo hallar un modus vivendi. Bedoya Reyes apoyó la candidatura unitaria de Mario Vargas Llosa el año 90 con Fredemo y había antes apoyado también con una coalición a Fernando Belaúnde, 2 veces presidente de la República. Se le recuerda como un hombre eficaz y un hombre sobre el cual nunca ha habido una sospecha de corrupción o de uso indebido de los dineros públicos. Es un gran mérito, es un gran ejemplo que los políticos más jóvenes que él, era sin duda de mayor edad, deben imitar. Y en todo caso, deseamos a sus familiares y amigos cercanos que se hayan reconfortados por el aprecio ciudadano a la persona que ha partido el día de hoy. Dicho esto, vamos a dar la bienvenida al ministro de Energía y Minas, señor Jaime Gálvez. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar acompañándote en tu programa. Y me quiero unir a tu homenaje al doctor Luis Bedoya Reyes, a quien tuve la suerte de joven verlo jugar frontón en el Club Regatas, un hombre absolutamente caballeroso y ejemplar para la democracia peruana. Y con muy buen humor, ¿eh? Siempre era conocido por su sentido de la fórmula, no era una agresión, sino más bien ironía que desplegó, creo, hasta los 102 años de edad. Es un gran mérito también para quien tiene que soportar las rugosidades de la vida pública que usted conoce, porque ha participado en negociaciones largas y ásperas con dirigentes de los transportistas que hasta el momento, señor ministro Gálvez, no han dado resultados. ¿Por qué? ¿Dónde hay un bloqueo que ha impedido una solución que permita que se levante la huelga que tanto está afectando a nuestros compatriotas? Bien, Fernando. Yo lo que te podría comentar de las negociaciones es de que el gobierno ha hecho su mejor esfuerzo por hacer una oferta que sea realista y a la vez atractiva para los transportistas. El sector transportes, si bien tiene dificultades por el aumento en el precio de los combustibles ocurrido en los últimos meses, no es el único sector afectado por la pandemia, ni siquiera es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Entonces, nosotros como gobierno no podemos dar subsidios a sectores
como el sector de transportes, y lo que tenemos que hacer es ayudarlos a que sean competitivos y salgan adelante con su esfuerzo, como normalmente lo hacen los transportistas de carga y los transportistas de pasajeros en nuestro país. En este sentido, nosotros lo primero que hicimos fue escucharlos. Mi viceministro de Hidrocarburos acompañó los 2 días las negociaciones, yo lo acompañé el último día en la tarde, y nosotros pedimos al directorio de Petroperú que haga su mayor esfuerzo para poder reducir los precios del diésel que se venden en el país. Y nosotros pudimos conseguir 3 cosas en relación al precio del diésel. Primero, esta semana se iba a realizar un aumento de 20 céntimos por galón, que no se realizó, y en lugar de eso hubo una reducción de 64 centavos en el precio del galón de diésel. Además de eso, el Petroperú está facilitando una tarjeta de afiliación que se llama tarjeta flota, que otorga un descuento adicional de 20 centavos. En total, el aporte de Petroperú para los transportistas de carga suma 1.04 soles. Y eso es un aporte muy importante de una empresa que, aunque estatal, es totalmente autónoma y que tiene que vivir de sus ingresos. El Estado no le transfiere recursos a Petroperú. Ese fue un primer esfuerzo. Un segundo esfuerzo del gobierno fue en relación a la devolución del impuesto selectivo al consumo. Hay una ley que les permite a los transportistas de carga recibir en devolución el 53% del impuesto selectivo al consumo. Sin embargo, los transportistas quieren el 100%. Ante eso, nosotros hicimos una propuesta audaz y les hemos ofrecido devolverles el 80% del impuesto selectivo al consumo. Como verá usted, no es una propuesta pequeña, sino más bien una propuesta generosa para apoyar a los transportistas de carga. Y además había un tema con el reglamento para la devolución del impuesto selectivo al consumo. El reglamento actual tiene muchas restricciones y ofrecimos también hacer un mejor reglamento. Lamentablemente, a pesar de todas estas ofertas, los transportistas insistieron en que la rebaja en el precio del combustible sea de 3 soles o al menos 2.50 y que la devolución del impuesto selectivo al consumo se mantenga en el 100%. Lamentablemente, la caja fiscal no nos permite dar este beneficio a los transportistas y Petroperú ya ha hecho su mayor esfuerzo en la rebaja de este sol con 4 céntimos. Entonces, ante esa situación, ayer en la noche los transportistas abandonaron la reunión. Primero un grupo, otro grupo se quedó a seguir dialogando unos minutos más, pero también sus bases les dijeron que abandonen la reunión, y ante esta situación de tener el país 3 días parados, es que nosotros decidimos salir a dar una conferencia de prensa, explicar el avance de las negociaciones y empezar a actuar. Es decir, lo que le ofrecimos a los transportistas, empezar a hacerlo para tratar de mostrar así nuestra buena voluntad y que ellos puedan recapacitar, que puedan liberar las carreteras y una vez las carreteras liberadas, poder retomar el diálogo y seguir atendiendo sus reclamos. Bueno, nos ha hablado entonces de 3 medidas que se van a ejecutar ya. Una relativa al precio del diésel, otra al impuesto selectivo al consumo y otra al reglamento de este impuesto. ¿Qué más piden ellos? Porque el comentario que han hecho ellos es que les han presentado, ustedes los ministros que han participado en esta negociación, una hoja de primariosos, apenas en una carilla y media, que no satisface para nada lo que ellos reclamaban y exigen por eso que las negociaciones en adelante sean hechas con la primera ministra. ¿Qué cosa responde a eso usted, que cree que esas 3 propuestas debían bastar para que se levante la huelga? Bueno, yo lo que creo es de que ellos tienen la opinión de que el gobierno puede darles mucho más beneficios de los que les ha ofrecido.
Lamentablemente, la situación fiscal no es buena, como lo he explicado en varias oportunidades nuestro ministro de Economía, Waldo Mendoza. A pesar de que el Perú entra a la pandemia con una fortaleza fiscal importante, financiar todos los gastos que la pandemia ocasiona y la reducción de ingresos que la caída de la economía significa, ha significado una presión enorme para nuestras finanzas públicas. Entonces, no es que tengamos mucho dinero guardado que podamos usar en arreglar demandas de los diferentes sectores. Tenemos que concentrar el gasto en lo que es fortalecer nuestra lucha contra el COVID-19. Entonces, en ese contexto, nosotros inclusive hoy día hemos adelantado una medida adicional que no le habíamos comentado a ellos. Y es que para evitar que futuras alzas en el precio del diésel internacional del diésel puedan llevar a un aumento de precios en el mercado interno, pensamos en el próximo Consejo de Ministros del próximo miércoles presentar un proyecto de decreto supremo en un acuerdo con el Ministerio de Economía para regresar al diésel al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es decir, no solo les estamos ofreciendo una rebaja ahora, sino les estamos ofreciendo de que hasta que el precio del combustible se estabilice, vamos a proteger el precio del diésel mediante este Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Ahora Entonces, bien, la medida ¿qué sector le pueden garantizar que sus precios se van a mantener controlados durante un tiempo en una economía de mercado? No. Ahora bien, la medida más importante de las que nos ha dicho usted es bajar el precio del diésel en $1.04, que les ha parecido insuficiente porque ellos pedían 3 y después eventualmente bajar 2.5. Ahora bien, desde otro punto de vista han recibido críticas por esta decisión, puesto que esto supone crear una división entre la empresa pública Petroperú, que se permite bajar el precio para los que se afilien a sus grifos, lo cual perjudica a la libre competencia. Al fin y al cabo hay otros propietarios de grifos en el Perú y hay otra refinería. De manera, ¿qué cosa contesta usted ante esta crítica según la cual el anuncio de la subvención? Usted dijo que no habían subsidios, pero se parece mucho. Quienes critican que la medida que está usted adoptando, uno, perjudica la estabilidad financiera de Petroperú, que sabemos lo endeudada que está y las dificultades financieras que tiene, y establece una competencia desleal con los grupos privados que hacen esa misma actividad. Le agradezco mucho la pregunta para poder aclarar este tema. En primer lugar, nosotros no hemos impuesto nada a Petroperú, ¿no? Solo, dada la circunstancia que atraviesa el país, hemos pedido que Petroperú haga su mayor esfuerzo por ser eficiente y reducir su margen, no eliminarlo. De hecho, hay un precio que publica Ocinermin, que es un precio de referencia internacional para el diésel y otros combustibles, y según ese precio de referencia internacional, todavía el precio de Petroperú está un poco por encima. Entonces nosotros siempre cuidamos mucho la salud financiera de la empresa. Sin embargo, lo que nosotros notamos también es de que la competencia, una vez que Petroperú ha bajado el precio, también ha puesto un precio idéntico. Entonces, de alguna manera, la competencia sigue a Petroperú para no perder clientes. Pero ellos perfectamente podrían haber mantenido un precio más alto en sus productos, porque cada empresa fija libremente su precio para vender en el mercado. Entonces nosotros, en primer lugar, no hemos obligado a Petroperú a reducir el precio. Le hemos pedido un esfuerzo por el bien del país y creo que en este momento todos deberíamos poner el hombro por el bien del país, ¿no? Y creo que también la empresa privada también lo puede entender. Estamos en un momento muy crítico y lo peor que podemos es tratar de ponernos
a pelear entre el Estado y el sector privado. No, ciertamente no, pero Petroperú puede seguir siendo deficitaria la empresa, como hay otras empresas públicas que lo han hecho durante años, ¿no? Al final son los contribuyentes que pagamos, mientras que una empresa privada no se puede permitir eso. Y tengo entendido que tanto Petroperú como Repsol han arrojado pérdidas el año pasado. El año pasado ha sido un año atípico por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pero en general Petroperú tiene una buena salud financiera. De hecho, ha colocado bonos por $1.000 millones hace poco a una tasa de interés bastante competitiva para poder terminar de construir la refinería. Y la refinería es una de las obras más importantes, junto con la mina Quellaveco, que se están haciendo en el Perú en los últimos años. Ciertamente, sí. Uno de los argumentos que se ha usado es que los precios del diésel en el Perú son los más altos de la región. ¿Esto es exacto, señor ministro? Que los precios del diésel en el Perú son los más altos de la región y eso conduce a sostener que se puede hacer un gesto y reducir el precio. Incluso, como usted lo ha sugerido, que la empresa privada lo haga también. Pero ¿es cierto que el precio del diésel en el Perú es más alto que en los países vecinos? A ver, otros países tienen diferente estructura impositiva sobre los combustibles. Y hay países que subsidian a sus combustibles, especialmente el caso de Ecuador y Bolivia. Entonces, si nos comparamos con Ecuador y Bolivia, nuestros precios del diésel son más altos, pero nuestros precios son precios de mercado. De hecho, nosotros importamos el 57% del diésel que utilizamos en el Perú. Sí, se importa casi todo, ¿no? De manera que el margen de acción para bajar el precio sin penalizar a la competencia privada es muy difícil, ¿no? Es limitado y por eso creo que nosotros hemos dado el máximo que podíamos en estas circunstancias. Bueno, por otra parte, señor ministro, hemos visto en los reclamos de los transportistas otros temas que no ha mencionado usted. No sé si es porque no han sido mantenidos con vigor o si se puede hallar una solución a ellos. Por ejemplo, el que se les perdone las multas que ha impuesto Sutran a choferes eventualmente que conducen sin el SOAT o en estado de ebriedad. ¿Puede alguien razonablemente pedir, como parte de estas negociaciones, que se condonen esas deudas, esas sanciones? Mire, se puede pedir todo, ¿no? Pero no se va a aceptar eso de ninguna manera. Esos son pedidos inaceptables, ¿no? Entonces, ellos mismos se dan cuenta de que ese tipo de pedidos no van a ser aceptados. Algunos los hacen, pero no todos. Algunos no están de acuerdo con pedir ese tipo de condonaciones por parte de los transportistas. Eso no me gustaría generalizar. De acuerdo. Entre las cosas que se han planteado también resurge el tema grave en nuestro país y en su transporte de los informales. De alguna manera, detrás de estos desentendimientos con el gobierno está el problema de los informales, es decir, no solo informales, sino que hemos visto como en el Congreso, que tiene una cierta proclividad a leyes populistas, ha autorizado que algunos itinerarios sean hechos por colectivos. Eso es una ley votada en el Congreso, aunque haya sido cuestionada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. ¿Ese tema de los transportistas informales ha estado presente o no en las negociaciones? Mire, sí ha habido un reclamo muy importante de los transportistas precisamente por la competencia desleal que algunos informales ocasionan en este tipo de servicio público, ¿no? Y es un tema que lamentablemente atraviesa toda nuestra economía, ¿no? Y en ese tema, precisamente la devolución del impuesto selectivo al consumo es una manera de premiar a los formales, porque solo los formales pueden recibir este beneficio. De acuerdo. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Usted que ha seguido de cerca las negociaciones, ¿hemos tenido un día perdido hoy? ¿O algo se ha avanzado hoy, puesto que el fracaso y la ruptura de los contactos tuvieron lugar durante la madrugada de hoy, creo, ¿no? Pero entre tanto han pasado estas 15 horas, no sé si se ha dado algún paso en la búsqueda de una solución.
Bueno, nosotros estamos abiertos a retomar el diálogo en todo momento, pero sí pedimos que para poder retomar el diálogo y avanzar de repente en otros acuerdos que sean de interés de los transportistas y también para el bien del Perú, lo que necesitamos es que se depongan las medidas de fuerza, porque el Perú está en una pandemia, en una crisis económica, con un proceso electoral en menos de 4 semanas, no puede darse el lujo de estar parado. Esto trae muchísimos perjuicios a toda la población, como se puede ver en los medios de comunicación y como todos lo sabemos. Entonces, por el bien del Perú, ellos deben distinguir entre protestar y reclamar lo que consideran justo y afectar a toda la ciudadanía y a todo el país. Y por eso es que el gobierno está actuando con firmeza, tratando de restablecer el orden público. Sí, y se ha logrado restablecer por lo pronto en lo que concierne a la distribución del oxígeno medicinal tan necesario en hospitales y otros espacios para evitar que el COVID se agrave y cobre más vidas humanas. Sí, lo que hay que reconocer es que la mayor parte de transportistas en huelga cooperan con el paso de las unidades de oxígeno. Algunos no, pero la mayor parte han venido cooperando con este tema humanitario, ¿no? Pero de todas maneras, hay un montón de plantas de oxígeno que no se pueden entregar porque los caminos están bloqueados o cerrados, ¿no? En algunas zonas se ha podido despejar la carretera, en la carretera central, creo que hace unas horas se pudo despejar, pero necesitamos sentarnos a la mesa y conversar, porque todos somos peruanos y todos queremos a nuestro país. Y la única manera de sacarlo adelante es juntos. En algunos otros lugares lo que hay es que se ha añadido al tema del transporte otros conflictos sociales, como el precio del gas, que tiene también que ver con su ministerio, ¿no? Se reprocha que ha habido un alza del precio del gas, que en nuestro país se distribuye sobre todo a través de balones, puesto que no hemos acelerado en la construcción de una canalización que lleve el gas a las familias. Te agradezco esa pregunta, Fernando, porque me permite hablar un poco del gas natural y del GLP. Efectivamente, el consumo de GLP en el Perú ha subido mucho y este GLP en 80% se produce en el Perú por Camisea, pero un 20% se importa. Al igual que el diésel, el precio internacional también ha subido y esto ha encarecido el precio del gas. Sin embargo, aquí sí hemos tenido avances interesantes en lo que es la masificación del gas natural. De hecho, a mí me tocó inaugurar la conexión número 1 millón en un hospital en el Callao, en Lima, ¿no? Entonces, en Lima hemos llegado ya a 1 millón de conexiones y en el resto del país a 200.000 conexiones. Falta todavía mucho, pero algo hemos avanzado. 1 millón, Además, ¿qué cosa quiere decir? Que una décima parte de la población de Lima Metropolitana Callao está ahora cubierta vía conductos por gas en sus hogares. Mucho más de una décima parte, porque son conexiones. 1 millón de conexiones debe ser la tercera parte de Lima. 33% de los habitantes de Lima Metropolitana con el Callao, porque se nos ha hablado de un hospital en el Callao, están ahora cubiertos de gas, viaductos en sus hogares. Sí, es correcto. Bueno, ministro, ¿cuál es su agenda mañana? ¿Qué podemos ponernos a soñar que pueda suceder de bien para el país mañana respecto de esta huelga? Bueno, lo que soñamos es que podamos retomar el diálogo con los transportistas y que ellos depongan su medida de fuerza. Además, como ministerio, aprovecho para comentarle, estamos pensando en una solución más de mediano plazo para mejorar el precio del combustible de lo que es el transporte de carga y el transporte de buses. De hecho, que estamos conversando con Pluspetrol para que ellos hagan una rebaja importante en el precio de gas natural para este tipo de transporte. Y esto se podría dar en los próximos días. Lamentablemente, el proceso de conversión de los buses
y de los vehículos de carga pesada a gas natural, para que sus motores puedan usar gas natural, va a tomar tiempo. Probablemente esta solución va a tomar algunos meses. Nosotros pensamos que en unos 6 meses ya podría estar operando. 6 meses. Hay muchas flotas interesadas en hacerlo, como por ejemplo Luz del Sur nos ha comentado. Y esta conversión ahorraría en 30% por supuesto el costo de combustible para todos estos vehículos. Bueno, ojalá serían más que los 3 soles que están solicitando. Pensaremos en usted el próximo mes de septiembre para ver si se cumple este plazo, 6 meses para llegar a ese punto. En todo caso, esperamos que mañana hayan buenas noticias, que se pueda desbloquear esta negociación y evitar que esta huelga siga durando. Son 4 días que lleva ya generando malestar a muchas familias. Muchas gracias, señor Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas. Gracias por su tiempo y que tenga éxito usted y sus colegas mañana. Hacemos una pausa y cuando regresemos, gracias a usted, recibiremos al psicoanalista Max Hernández, director ejecutivo del Acuerdo Nacional. ¿Tú también eres miembro de Mesa?